¿Cuántos creemos que Dios es fiel? Amén. Como cantábamos y alabamos al Señor, en todo tiempo bendigamos el nombre del Señor. Amén. Su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Y nuestro Dios es más grande. Amén. Así como dice, nada puede callarme, nada puede apagarme. Ese fuego en el altar dice, nunca se apagará. Amén. Y así que sabemos que el Señor es más grande. Amén. Que cualquier situación aún en la que podamos también estar atravesando. Amén. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y lo digo, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Los dichos de su boca son hechas sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para aquellos al pozo de perdición. Que si notas bien en el encabezado, dice plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, porque prácticamente lo medular, el centro de este salmo, es que David está diciendo, yo hubiera soportado que el Señor consume a mis enemigos, a los que me odian. Que también el pueblo de Israel actuaba de una manera como gentiles. Por eso el Señor mismo, Jesús, los confrontaba, ¿verdad? Cuando ellos, el Señor mismo nos va a guiar a momentos. Fue traicionado, por ejemplo, por su consejero Aitofel, fue traicionado, lo vamos a leer, por alguien cercano a su familia, que fue Absalón. Su situación, que el Señor eso ponía en mi corazón, cuando Jonatán dice que hizo pacto con Jonatán. Pero hay y yo voy a ser el segundo. Un poquito ahí notamos bien que también pudo haber tenido algo que ver, pero la palabra, la escritura no lo es, donde también hay siervos mencionados. Amén. Pero Absalón, ¿ok? Entonces alguien cercano traicionar a David, ¿no? Ahora bien, cuando David relata esto, hay alguien de mi círculo íntimo que he recibido traición. Si bien algunos dicen que no se registra una traición tal, pero el Señor Jesús mismo hacía mención a los salmos y él mismo decía, ¿de quién habló el salmista? ¿De David? ¿Pensáis el Cristo? ¿De quién? Pero bueno, más allá, ahí vemos a alguien a quién se está refiriendo. Gente para arruinar de una urgencia a David. Y aquí el salmista dice, temblor y terror. ¿Qué situación tan difícil estoy pasando? Ojalá que yo pudiera ser como las aves y volaría y descansaría. Es decir, ¿qué está diciendo David? Me gusta una situación o aún emocionalmente nos sentimos oprimidos, aprisionados. ¿Cuál es la tarea más fácil? Escapar. Escapo, ¿no? Porque así como David, prefiero ser como el ave y descansa y me olvido. Pero sin embargo, él después sienta cabeza y dice, no, esto no debe ser así. Prefiero yo orar y clamar a Dios. Amén. Entonces ahí vemos también
vayamos también extrayendo esas enseñanzas, ¿no? Entonces, David, a pesar que estaba aterrado por sus enemigos que hacían maldades, él deseaba volar y descansar, como la sabe decir, escapar de la situación, ¿no? Y ahí vemos, David emplea sinónimos, temor, terror, porque estaba aterrado. Pero ahí vemos que más allá de esa desesperación que anhelaba, y sabe y reconoce que escapar no era una opción. Y eso también debemos tomar muy en cuenta. Escapar no es una opción de las situaciones que vivimos. Nosotros, no escapar. Y en el verso 9 al 11 vemos ahí cómo se derrama David ante el Señor. Amén. Yo sé que por factor tiempo no podemos volver a leer el pasaje, pero sí yo sé que tú eres diligente y vas a volver, como los deberé, a leer en tu casa y a escudriñar la escritura. Amén. Entonces ahí David se está derramando ante el Señor y está describiendo todo lo que le estaba pasando. Y está pedir, Señor, tú interven en todo esto que está sucediendo. Pero mira, interesante, cuando dice, por ejemplo, en el verso 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Esa palabra confunde la lengua de ellos, en hebreo es palak, que probablemente habla de una referencia a la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas, ¿te acuerdas? De los a Dios, ¿verdad? Que se propusieron para hacer eso y Dios confundió ahí las lenguas y los distribuyó en todo el mundo. David está pidiendo lo mismo, confúndelos. Y es interesante, cuando leas ese pasaje que hemos citado de 2 Samuel 15 y 16, vamos a ver que David también está pidiendo, Señor, confunde lo que está diciendo Aitofel. Y es interesante que qué traición más grande de Aitofel, su consejero, que se fue con Absalón, y fue el mismo consejero que le dijo a Absalón, ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, ahí en el terrado del palacio. Fue ese mismo consejero, es decir, por eso ahí notamos, era una traición de alguien íntimo, alguien que estaba, es decir, en un mismo pacto. Entonces, no nos desviemos, pero vayamos entendiendo que aún David estaba diciendo, Señor, confunde. Y es algo que también podemos nosotros decir, Señor, hay situaciones que me están oprimiendo, Señor. Está bien, puedo esperar de mis enemigos que se levanten contra mí. Y obviamente somos perseguidos, pero que dentro de la casa haya situaciones en las cuales, tal vez en la familia, en el matrimonio, los hijos con los padres con los hijos, que traicionen a su familia, eso como que aterra. Eso está diciendo David. No está bien que suceda esto. Por eso estoy pasando una situación. Señor, confunde, Señor, haz que no prevalezca lo que ellos están tramando. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Se escucha hasta allá? Amén. Amén, muy bien. Y en el verso 12 al 15 dice, ¿no? Fui traicionado por mi propio amigo. Y ahí el dolor ya se agudiza más. ¿No te ha pasado alguna vez? Y pasa, ¿verdad? Podemos recibir traiciones de personas que quizá no conocemos, que odian a los cristianos. O podemos ver ahorita lo que sucedió también en Sydney, ¿verdad? Lo fuerte, ¿no? Tanta gente deteniendo a aquel que estaba matando a los judíos. Y también una pareja que también murió por salvar a muchos. U otro que vino y también le arrebató el arma. No vamos a hablar mucho de eso. Pero notamos ahí, podemos esperar mucho de gente que odia o nos odia, aunque nosotros le hagamos el bien. Pero David está diciendo aquí, pero que mi propio amigo, mi familiar, mi guía. Pero así que ya vayamos viendo, ¿no? Que está registrado ahí la traición. Pero también esto vamos a ver que se refiere a Jesús también. ¿Cómo yo puedo ser traicionado por mi amigo? No, es decir, no es un enemigo que me aborrece, sino un guía, un... Ya habíamos visto, ¿no? El domingo, la ingratitud es una traición. Cuando Jesús confió en Judas, poniéndole en la tesorería, honrándole, cosas estaba haciendo. Y sabemos que eso es traición, eso es ingratitud, ¿verdad? Muy bien, yo sé que de aquí seguramente salen también las novelas turcas, ¿no? Porque más o menos la misma trama, ¿no ve? Mis enemigos, las amenazas.
mejor ya no les cuento. Así que los que se ríen ya sabemos que ven novelas, ¿no? Ok, pero sabemos que todo mundo va copiando de la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que es palabra de Dios. Hasta las películas están basadas en la Biblia, pero sabemos que lo distorsionan, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Ok. Y en el verso 20 al 21 también vuelve a describir David esa dolorosa traición, que no se trata de no solo de un amigo que lo estaba defraudando, sino, es decir, de alguien que realmente había compartido con él, le había aconsejado y estaba ocultando sus intenciones y estaba planeando su destrucción. Es decir, más allá que habían consolidado un pacto. Por eso que David mismo dice ahí, han hecho un pacto, había algo de por medio. Por eso Dios nomás nos dirá allá en el cielo de quién trata esto, si tal vez Jonatán, pero David hizo un pacto y nunca calumnió a su hermano. Y es algo que debemos tomar muy en cuenta. Y situaciones que pueden suceder en la iglesia, suceder entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, si hay situaciones tan difíciles, no hay sabios y entendidos entre ustedes, ¿por qué actúan como los gentiles? Que van y se demandan, porque en ese contexto iban a las plazas delante de todos y ahí los cristianos estaban en tribunales. ¿Y qué decía Pablo? Es decir, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. No podemos solucionar situaciones entre nosotros. Siempre nos gusta ir a otras instancias. Amén. O en este caso que vamos a ver en Ahitofel y Absalón también. Pero cuando se habla de pacto, en la palabra de Dios en 1 Samuel 18:3, hace mención que David hizo pacto con Jonatán. Te lo dejo ahí para que tú sigas investigando. Amén. Adoración semanal, pero ahora se había vuelto contra él. A ver, leamos parte de estos pasajes, porque no me lo estás creyendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Del verso 1 al 2, ahí vemos cómo Absalón se subleva también contra David. Amén. Voy a pedir tal vez hermano César o hermano Héctor puedan pasar aquí adelante a leer la Biblia también con nuestro hermano. Amén. Segundo libro de Samuel 15, ahí vemos cómo se subleva su mismo hijo para con David, ¿no? Pero mira, vamos a leer solamente algunos pasajes, porque vamos a ver aquí que Absalón, después de que se enteró que Amnón, su hermano, había violado, perdón por la palabra, había abusado de Tamar, su hermana, Absalón quiso hacer justicia por su propia cuenta e hizo muchas cosas para que se haga una cena. Le dijo al rey David, mándame a Amnón. David ya después accedió a su papá y Absalón mandó a matar a su propio hermano. Después de ese suceso, Absalón quiso ser alguien que como que yo hice justicia por mi propia mano, entonces yo me voy a poner en la puerta, es decir, del palacio, y todo aquel que venga, yo también le voy a aconsejar. Es decir, como diciendo, yo también soy autoridad. Y ganó, dice, el corazón de muchos. ¿Quieren justicia? ¿Quieren que yo también les aconseje? No tenían que ir donde David. Podemos ver ahí la traición. Es decir, como alguna vez alguien decía, ¿no? Es decir, pero este quería ganarse el corazón. Lo tienes que leer. Pero leamos ahí cuando dice 200 hombres, 2 Samuel 15:11, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de quién? De David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¡Qué traición! Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban
con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad al filo de espada. Y ahí continúa también el relato. Es decir, Ahitofel, consejero de David, conspirando también contra su propio rey. Y más adelante en el capítulo 16 va a Absalón, ve y haz lo que también ya les dije que hizo, ¿verdad? Con las concubinas de David, porque dice el relato que David dejó a las 10 concubinas en el palacio solas y él se vino para poder también tratar todos estos temas. Y como estaban solas, pues ahí Absalón también aprovechó por consejo de un consejero del rey, es decir, alguien que lo conocía, y eso es traición, ¿verdad? Ahora bien, ahí vemos, en el verso 12 ya lo hemos leído, el verso 13, ahora leamos el verso 31. Yo sé y confío que tú vas a leer todos los capítulos. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Te acuerdas? ¿Te ubicas? Cuando el Salmo 55 dice, Señor, confúndelo, Señor, y que no prevalezca su consejo. David está diciendo aquí, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Bueno, aquí podemos ver, tal vez puede ser al suceso que se está refiriendo David, pero ya vamos a ir viendo más profundo. Amén. Mira, el capítulo 16, leamos del 15 al 23, rapidito. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón y dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Y a quien había yo de servir, no es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llevó Absalón a que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Mira la traición del consejero del rey. Y sabes, todo esto sucedió también a consecuencia de David, ¿verdad? Porque Dios le dijo, vas a pagar con 4 tantos, y pagó con cada uno de sus hijos. Sabemos que aquí estaba pagando también, pero obviamente David se acogió, ¿no?, a la misericordia, porque Señor, sé que tus misericordias son grandes. Y Dios amaba a David porque conocía su corazón. Pero vemos que también aquí David estaba aterrado, como dice el Salmo 55, porque alguien de la casa se estaba levantando, sublevando, tanto a Absalón como también a Ahitofel, ¿verdad? Es decir, mira el consejo tan macabro que le dice este consejero a Absalón, y Absalón lo hace porque quería, yo también puedo ser rey, yo también voy a hacer justicia, porque eso nace cuando Absalón obró injusticia por su propia cuenta, por su propia mano, para cuando mató al hermano de Tamar, Amnón. Y de ahí, pues, como que se le subió los humos, ¿verdad?, al pobre Absaloncito. Y sabemos que también su cabellera, su fortaleza fue su ruina también, ¿no? Que sabes cómo acabó, ¿no?, Absalón. Cuando corría, se le agarró ahí el cabello en el árbol, ¿no? Y a veces nuestras fortalezas también pueden ser nuestras debilidades. Pero bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, más allá de esa conducta del traidor que David está refiriéndose, ¿no? Es decir, ve que no había lealtad, violó el pacto, es decir, quebrantó, profanó, destruyó, es decir, una acción acabada, es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque no me afrentó un enemigo, Salmo 55:12, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
Es decir, mira cómo fue la traición de ese amigo de David, ¿no? Y en el verso 15 ahí del Salmo 55, David expresa una ira justa al pedirle al Señor que sus enemigos desciendan vivos al Seol. Es decir, con una conciencia plena de lo que sucede. Es decir, como que David estaba refiriéndose al suceso. ¿Te acuerdas cuando Abirán, Datán y Coré se rebelaron? Es decir, quisieron ser también como Moisés. Se rebelaron y dice que descendieron vivos al Seol. David estaba pidiendo lo mismo. Tal vez algo duro, ¿verdad? Pero era como que una ira justa que le estaba pidiendo David a Dios, ¿no? Es decir, que desciendan con sus conciencias, es decir, conscientes. Es decir, como diciéndole, Señor, te dejo, Señor, todo en tus manos. Porque aquí no vemos, en todos los salmos dijimos, ningún hijo de Dios puede pedir el mal para las otras personas. El Señor mismo nos dijo, venzan con el bien el mal. Amén. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonará su cabeza, es decir, se avergonzará. Ama a tu enemigo. Amén. Y sabemos todo lo que es el espíritu de la ley correcto que enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, al pedirle, dice al Señor, que sus enemigos desciendan vivos al Seol, es decir, donde estaban los muertos, o a la tumba, con plena conciencia, es decir, David estaba diciendo, Señor, venga, es decir, puedas vengarme, es decir, te dejo, Señor, en tus manos todo esto que está sucediendo. Por eso el Salmo dice, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Ahí está el Salmo 55, verso 15, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Y para terminar, apliquemos aquí la escritura, porque esto apunta a Cristo. Mira, acompáñame al Salmo 41. Salmo 41. Nuestro Señor pasó todo esto que sucede en el Salmo 55 y también en el Salmo 41. Y también como en otros salmos, porque todo apunta a Él. Pero mira en el verso 9 al 10 cuando dice, aún el hombre de mi paz. Y mira, es un salmo de David. Pero mira bien que aquí el mensaje está refiriéndose a Jesús, no se está refiriendo a Él. Tal vez Salmo 55 sí se refiere a una traición que pasó, pero aquí está apuntando a Cristo, es decir, un salmo mesiánico. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús mismo está ahí comiendo, ¿no?, en la mesa, es decir, todos sentados, y ahí en la cena, pues el mismo que estaba agarrando el pan, ahí, ¿no?, en el lebrillo, es decir, pues era el que le iba a traicionar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Es un salmo mesiánico, es decir, es como que Cristo aquí preencarnado está refiriéndose a Él mismo cuando iba a suceder esa situación. Y aquí está diciendo, ese hombre de mi paz en que yo confiaba, el que de mi pan comía. Una injusticia dolorosa que sabemos que es la ingratitud. Por eso ahí David decía, no, si un enemigo hubiera hecho, yo entiendo, pero yo estaba compartiendo esto con alguien íntimo, los secretos. Jesús compartía todos sus secretos con sus discípulos, ¿o no dice la palabra? Que las parábolas de Jesús, ¿a quién primero se las enseñaba? A sus discípulos. Judas fue como que escuchó los dulces secretos del reino de parte del mismo Mesías, del mismo Señor Jesucristo, pero aún así lo traicionó, ¿no? Por eso sabemos que puedes tener el mejor líder, el mejor guía, el mejor maestro, pero aquí muchos podemos nosotros traicionar a aquel que también me comunicaba fielmente la palabra. Ahora bien, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Sí, amén, dice el Señor. Aquí está diciendo el Señor, yo les daré el pago. Aquellos que lo traspasaron, aquellos que rechazaron a Cristo, recibirán lo que merecen, aunque suene duro. Por eso que la gracia de Dios se extiende una y otra vez en todo el tiempo, para que todos vengamos al arrepentimiento, amén. Hay que aprovechar el tiempo de acercarnos a Dios, amén, y no ser enemigos de Dios, sino amigos de Dios, amén, porque aún dice la palabra que nosotros éramos enemigos, ¿verdad?
pero ahora hemos sido cercanos por la misericordia de Dios. Amén. Y terminando, el Salmo 55 dice, en cuanto a mí, es decir, en cuanto a mí, yo sé que está pasando situaciones duras, difíciles, aún se están levantando contra mí, pero en cuanto a mí, dice David, yo voy a clamar a Dios tarde, mañana y mediodía, es decir, buscarlo a todas horas, aunque estemos atravesando situaciones difíciles, sinceramente buscar al Señor, amén, poder clamar a Él, porque dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. Entonces la mejor opción es escapar. No, en un matrimonio la solución es que te escapes y que te vayas y la dejes a tu esposa, le dejes a tu esposo. La mejor solución es que el padre ya no sabe qué hacer con sus hijos y se escape. No, y perdón que sea duro, pero la palabra de Dios nos está enseñando así. La mejor opción es venir y clamar y orar y ser hombre. Pórtate varonilmente, dice la palabra de Dios, ¿sí o no, Pablo? Pórtate varonilmente. Y pues, en otras palabras, amárrate ahí el cinturón, como le dijo Dios a Job, ¿verdad? La mejor solución es venir y clamar a Dios y buscarlo a Él. Amén. Y no desear como David, ser como paloma, Señor, y quiero ir y escaparme y descansar. Selah, ¿no? Y hasta podemos decir o malinterpretar y el texto, ¿verdad? No, para nuestra conveniencia, no, sino que es orar y clamar. Amén. Entonces, hay que bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orad por los que nos ultrajan y calumnian y persiguen. Eso nos enseñó el Señor Jesús. Amén. Aunque sea de alguien íntimo. Le hemos regalado alguna vez, y sé que tal vez me está escuchando, pero nos dio una puñalada por atrás, por detrás se puede decir, ¿verdad? Mejor no digo. Cosas que suceden y tú dices, ¿cuánto hacemos por los demás? ¿Cuánta palabra le enseño? ¿Cuánto tiempo le dedico? Y que ahora me pague de esa manera. Señor, te lo dejo en tus manos. Amén. Es la manera que debemos nosotros decir. Amén. Dios honra a los que le honran y libra de aflicción a los que claman a Él en su... No dejará para siempre caído, dice ahí. Esa palabra que sustentará en hebreo es abastecer, alimentar. Es decir, todos los que dejan a Dios sus asuntos, Él los va a sostener, Él los va a sustentar. El Señor va a rescatar, amén, a todos los que tal vez están sufriendo una oposición, ¿no? Es decir, y el sabio es aquel que solamente confía en el Señor. Y en el verso ahí dice, ¿no? Echas sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. En la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, lo traduce vuestra ansiedad. Ahí lo habla la Reina Valera diciendo, sobre Jehová echa tu carga, dice sobre Jehová tu carga. Pero la Septuaginta habla vuestra ansiedad. ¿Y qué dice el apóstol Pedro en la primera carta del capítulo 5, verso 7? ¿Qué nos insta a los cristianos ahí Dios? Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Amén. ¿Cuántos hemos aprendido? Amén. A Dios la gloria. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. ¿Dices amén? Oremos. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y por tu palabra bendita, Señor, que nos instruye, que, Señor amado, nos corrige, aunque, Señor, también, mi Dios, nos desvela misterios, Señor. Y a ti la gloria, porque es tu Espíritu quien, Señor, nos guía a toda verdad. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Sabemos que hay situaciones difíciles en las cuales, Señor, cada uno de mis hermanos están atravesando, Señor. Sabiduría, para que, Señor, puedan y podamos, Señor, echar nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Que nuestra solución no sea escapar, no sea, Señor, mi Dios,
deshacernos, Señor amado, de todo lo que estoy sintiendo, esta opresión, mi Dios. Porque, Señor amado, no va a resultar ni va a prosperar, Señor. Pero mi Dios, el sabio tiene que venir a ti y confiar en ti, Señor. Porque tú eres quien tiene cuidado, Señor, de tus hijos, de tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, guarda sus vidas, sus corazones, Señor amado. Seas tú, Señor, acompañándoles, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.